Buenas tardes, en el día de hoy mi compañera Nancy Santiago y quien les habla, Lizeth Navarro, del programa de Química, vamos a hablar acerca de un proyecto que realizamos para la materia de oscilaciones y ondas, en el cual consiste en la oscilación de reacción de una oxidación del yoduro de potasio por peróxido de hidrógeno. Desde el origen de la química hasta bien entrando en el siglo XX, se creía que todas las reacciones químicas tendían monótonamente a un estado de equilibrio. Esta creencia fue puesta en duda en los años 50 por el bioquímico ruso Boris Belousov. Él descubrió que una cierta reacción que involucraba el ácido cítrico y el ácido sulfúrico, cuando se le combinaba con un catalizador adecuado, podía oscilar durante largos periodos de tiempo antes de establecer un estado de equilibrio. Una oscilación es una variación, una perturbación o fluctuación en el tiempo de un método o sistema. En física, química e ingeniería es el movimiento repetido en torno a una posición central o posición de equilibrio. Más específicamente, que totalmente existe y aparte de todo se suele hablar de vibración. Más específicamente, que totalmente existe y aparte de todo se suele hablar de la vibración cuando la oscilación tiene un lugar sólido. Este fenómeno de vaivén tan habitual y con orígenes tan dispares es fácil de reconocer. Por ejemplo, en el movimiento de un columpio, en el péndulo de un reloj, en el movimiento de la lengüeta de un instrumento musical, de un movimiento o en la forma rizada de la superficie del agua como consecuencia de las ondas que se generan en ella. En particular, dicha mezcla anteriormente mencionada manifiesta la oscilación entre diferentes estados, cambiando su color periódicamente, oscilando entre dos colores o tonos por largo tiempo. Esta reacción hoy en día se conoce como la reacción de Belousov-Jabotinsky, más comúnmente reacción BZ. Esta reacción marcó un hito en la historia de las reacciones químicas. En la actualidad se conoce ya un gran número de sistemas, reacciones que oscilan, incluso algunos de ellos han mostrado comportamientos caóticos. Las reacciones químicas oscilantes se caracterizan por poseer estructuras temporales complejas. Dicho de otra forma, se autoorganizan. Hasta finales del siglo pasado, se creía que este comportamiento violaba la segunda ley de la termodinámica, ya que estas oscilaciones en las concentraciones deberían disminuir la entropía del sistema, lo que se catalogaba como imposible. Esto debido a que todo cambio químico espontáneo en un sistema a presión y temperatura constantes debe ir acompañado de una disminución de la energía libre de Gibbs, lo que ocasiona que el sistema llegue al equilibrio monótonamente aumentando su entropía. Estos fenómenos, que generalmente implican una variación cíclica de intermedios de reacción, son los responsables de una gran diversidad en los fenómenos químicos y biológicos. La reacción más famosa, que es la que será estudiada en este trabajo, es la reacción de Belousov-Jabotinsky, como lo dije anteriormente. El mecanismo de esta reacción se puede reducir a un modelo cinético muy simple denominado Oregano-Tor, que proporciona una estimación de los periodos de oscilación experimentales. A partir de un análisis de estabilidad del método y de un conjunto de experimentos, se determinará si el modelo se adecua o no a la realidad. Para la determinación de los periodos experimentales se empleará un método de análisis RGB. Bueno, algunas reacciones que se dan en las oscilaciones se dan entre el nitrógeno, el hidrógeno, o sea, la combinación de nitrógeno e hidrógeno. El yodo, como fue lo que trabajamos en esta práctica, que el yodo con el peróxido de hidrógeno, y la reacción de Belousov, que es el ácido malónico por medio de bromatos en un medio ácido. Algunas de las mezclas anteriormente mencionadas requieren de términos como oxidación, que es una reacción química donde un compuesto cede electrones y pues por lo tanto aumenta su estado de oxidación. La reacción química opuesta a la oxidación se conoce como reducción, es decir, cuando una especie química acepta electrones. Estas dos reacciones siempre se dan juntas, es decir, cuando una sustancia se oxida siempre es por la acción de otra que se reduce. Una cede electrones y la otra acepta. Por esa razón se refiere el término general de reacciones redox. La propia vida es un fenómeno redox. El oxígeno es el mejor oxidante que existe debido a que la molécula es poco reactiva por un doble enlace y sin embargo es muy electronegativa, casi como el flúor. Para ello, más específicamente, se verificará las oscilaciones de reacción en la oxidación del yoduro de potasio por peróxido de hidrógeno, el cual será el objetivo principal de este informe.
De esta manera, el presente artículo contendrá la siguiente estructura. Tendrá una sección llamada Materiales y Métodos, en el que se evidenciarán los materiales usados, el montaje experimental y el método empleado. Seguidamente, una sección de resultados, donde se exponen los datos obtenidos. Luego se realizará una breve discusión de los mismos en la sección de análisis de datos. Además, se muestra una sección de conclusiones y, por último, las referencias usadas. Los objetivos principales de esta práctica fueron: el primero fue estudiar la velocidad de reacción, en la que se puede observar la influencia de la temperatura y la concentración de las sustancias que intervienen. El segundo es pues, observar detalladamente cómo a través de estas soluciones se logra apreciar las oscilaciones en la reacción, en todas las reacciones. Y la tercera es observar la rapidez con la que se produce la reacción en función de la temperatura de los reactivos. Y por último, pues demostrar que la reacción posee una cinética de primer orden. Para esta práctica se utilizaron reactivos tales como lo fueron el ácido sulfúrico, el tiosulfato de sodio pentahidratado, el agua destilada, el yoduro de potasio, la solución de almidón y el peróxido de hidrógeno. Bueno, lo primero que se hizo fue, se preparó una solución de ácido sulfúrico al 2 molar. Se tomaron 5,46 mililitros del ácido y se aforó en un balón de 50 mililitros. Seguidamente se preparó una solución de peróxido de hidrógeno donde se tomó 5 mililitros de dicha solución y se aforó igualmente en un balón de 50 mililitros. Luego se tomó 0,04 gramos de tiosulfato de sodio pentahidratado y se diluyeron en 20 mililitros de agua destilada. Posteriormente, 0,9 gramos de yoduro de potasio se diluyeron en 5 mililitros de agua destilada. Para esta práctica se realizaron dos mezclas, que fue la mezcla A y la mezcla B. En la mezcla A se tomó 10 mililitros de la solución de ácido sulfúrico y se agregó a una probeta. Luego 10 mililitros del peróxido de hidrógeno al 3% en la misma probeta. Y se diluyó con 100 mililitros de agua destilada y esto se agregó a un Erlenmeyer. Para la mezcla B lo que se hizo fue, en la solución de tiosulfato se agregó a una probeta e igualmente la solución de yoduro de potasio y se le añadió 4 mililitros de la solución de almidón. Con ayuda de una jeringa. Esto se diluyó en 100 mililitros de agua destilada y como se realizó en la mezcla A, también se pasó a un Erlenmeyer. La mezcla B se colocó en un agitador magnético durante 2 minutos y transcurrido este tiempo se le agregó la mezcla A hasta que se observó un cambio de color a una tonalidad oscura. Bueno, como se mostró anteriormente en los resultados, ahora vamos a hacer un análisis de los resultados que obtuvimos. Bueno, el reloj de yodo es una reacción oscilante, lo que significa que una vez finaliza, el sistema vuelve a su estado inicial y comienza de nuevo. Los cambios que presenta son periódicos. Si se conoce cuál es la duración de cada ciclo, su frecuencia, entonces se tiene efectivamente un sistema que es capaz de medir el tiempo por medio del uso de una reacción química. Es debido a esto que también se conoce a estas reacciones como relojes químicos. Lo que ocurre en la reacción de yodo es que dos disoluciones incoloras se mezclan sin que se produzca ningún cambio que muestre que se está presentando pues, una reacción química. Sin embargo, después de un periodo determinado, la mezcla cambia repentinamente. Esta reacción es el resultado de la formación de cadenas de poliyoduro que se enlazan con el almidón, que en este caso el almidón fue el indicador, se enlaza en las hélices del polímero. En concreto, es la amilosa del almidón lo que se une en las moléculas de yodo que se visualiza de un color azul oscuro, muchas veces presenta una tonalidad púrpura y puede llegar a ser básicamente color negro. Y para concluir, se logró evidenciar el fenómeno de las oscilaciones en la reacción, como se muestra en la sección de resultados para los compuestos involucrados. Por otro lado, se logró observar en el proceso que el modelo puede seguir sistemas acoplados debido a que la reacción generada, dado que el consumo de un compuesto ocasionó un cambio temporal en la mezcla. Queda como perspectiva futura realizar un análisis teórico para contrastar los resultados y adaptar un modelo que permita extrapolar los datos para los compuestos. Por otra parte, dentro del desarrollo experimental, la velocidad en las reacciones puede clasificarse como elemental, dado que las reacciones elementales cumplen con la ley
de potencias. Y además sus órdenes parciales son iguales a los coeficientes estequiométricos que representan la Molecularidad de la reacción. de la reacción. Bueno, este fue nuestro proyecto. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias.